Bien, tenemos acá entonces una función trigonométrica y lo que vamos a hacer es estudiar los valores en A, B, C y D que hacen que la curva sufra una transformación en su dominio, rango, periodo dependiente, ¿ya? En este caso, A es el valor que va a multiplicar a la función, B es el valor que va a multiplicar dentro del ángulo, C es un número, un ángulo que va a sumar o restar dentro de la función al mismo ángulo, y D es un número que va a sumar o restar a toda la función. En este caso podemos ver, vamos a empezar con la primera variable, que en este caso es A, que es un tercio, ¿no? En este caso A es un tercio. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué significa este un tercio? Que la curva sufre una contracción, porque un tercio significa la tercera parte, ¿no? Sufre una contracción en su rango. La contracción, por si acaso, en este caso es en sentido vertical. La curva, al multiplicar al seno por un tercio, la curva se vuelve más chiquitita, la tercera parte significa, y que, bueno, su rango va a estar totalmente variado. ¿Cuál va a ser el rango? El rango original de la función seno es desde -1 hasta +1. Pero como estamos multiplicando por un tercio a la función, significa que su rango también está sufriendo esa variación, ¿no? Su rango se está contrayendo. Entonces, al rango de la función canónica, que es desde -1 hasta +1, va a sufrir una modificación. Y el nuevo rango, entonces, sería, aquí vamos a anotar, desde -1/3 hasta +1/3. Va a ser una curva más chiquitita, ¿ya? Desde -1/3 hasta +1/3. Y eso se puede verificar rápidamente en una aplicación. Por ejemplo, acá yo tengo GeoGebra. Voy a graficar la función canónica seno. Hay que ver y igual a seno de x. Tengo que escribir sin, ¿ya? En la sintaxis del GeoGebra. Ahí está. La vamos a hacer un poquito más grande para que se pueda ver. Ahí tenemos. Ahora, ¿qué pasa si esta función le multiplico por un tercio, ¿no? Un tercio seno de x. Ahí fíjense, ¿no? Lo que está pasando acá es que la curva se vuelve más chiquitita. Tiene el mismo periodo. Fíjense, la voy a cambiar de color. Por acá. La curva de azul es la función un tercio seno de x, ¿no? Entonces es mucho más pequeña, su rango está avariado, pero el periodo se mantiene, el dominio también se mantiene, ¿ya? Vamos ahora a la siguiente componente, que es el valor en b. En este caso podemos ver en nuestro ejemplo que b vale 2. ¿Qué es lo que está pasando acá? La curva también sufre una contracción, pero en sentido horizontal. ¿Ya? En sentido horizontal. Y esto lo que va a ocasionar es un cambio en el periodo. El periodo cambia. El periodo. ¿Y cómo cambia el periodo? Pues el nuevo periodo va a ser, en este caso, el periodo de la función canónica seno es 2pi, ¿verdad? Pero eso se va a dividir en este caso entre 2 porque b vale 2. Y el nuevo periodo de la función va a ser pi radianes, ¿no? Ese va a ser el nuevo periodo. Y les quiero mostrar cómo va a afectar esto. Voy a borrar la curva y ahora voy a dibujar por partes y igual a seno de 2x para mostrarles cómo es que parte por parte va afectando esto. Ahí está, ¿no? Se contrae la curva, es como una especie de acordeón, ¿no? La curva de azul es cuando al seno de x le estamos multiplicando por 2 al ángulo, ¿no? Y igual a seno de 2x sería, aquí lo tienen, ¿ya? Entonces la curva de azul sufre una contracción en la horizontal. Es como un acordeón, se contrae en sentido horizontal. Y aquí está el periodo. Es pi radianes, ¿no? Fíjense, desde 0 hasta pi radianes es el nuevo periodo. Entonces, eso ya lo sabíamos por si acaso. Hace rato ya lo hemos anticipado, ¿no? Sin hacer la gráfica. 3. En este caso podemos ver el valor en C. Bueno, no hay valor en C acá. Igual no afecta el dominio, rango, periodo. Este valor en C cuando se suma o se resta un ángulo dentro de la función, no afecta el dominio, no afecta el rango, no afecta el periodo. Lo único que ocasiona es una traslación en sentido horizontal, derecha o izquierda, nada más. Pero en este caso tenemos que D es igual a -5. ¿Qué significa esto? Que la curva sufre una traslación vertical. En este caso de 5 unidades para abajo, ¿no? Porque es -5. ¿Ya? Y lo que está ocasionando esto es un cambio en el rango. El rango era desde -1/3 hasta 1/3, eso hace rato lo hemos indicado, ¿no? El rango era desde -1/3 hasta 1/3.
de la curva chiquitita. Pero ¿qué está pasando acá? Como la curva se está desplazando 5 unidades para abajo, entonces el rango también. Vamos a restar 5 a ambos. Y entonces el nuevo rango será, aquí vamos a escribir, el nuevo rango va a ser el intervalo cerrado. A ver, aquí tendríamos 5 por 3, 15, 16 tercios, ¿no? Menos 16 tercios hasta, aquí tendríamos, sería 3 por 5, 15, y vamos a hacer la resta, ¿no? 3 el común denominador, 3 entre 3 a 1, menos 3 por 5, 15. Aquí nos va a dar menos 14, ¿no? Menos 14 tercios. Ese va a ser el nuevo rango de la función, en este caso de esta función que estamos nosotros estudiando. Y bueno, ahora la vamos a graficar toda completa, ¿ya? Voy a cerrar esta curva de azul. Ahí está la función canónica seno, ¿ya? La función canónica seno. Y ahora voy a dibujar este ejemplo que es y igual a, vamos a ver a la pizarrita, 1/3 seno de 2x menos 5, ¿no? 1/3 seno de 2x menos 5. Ahí está, esto creo que ya no va a ser necesario. 1/3 por seno de 2x y el menos 5 que está restando a toda la función, ¿verdad? Menos 5, ahí está. Ya. Voy a presionar Enter. Ah, me sale entrada no válida. Quiero ver dónde tengo. Ah, es el, en vez de seno, sin. Tengo que escribir sin en la sintaxis del GeoGebra. Y tampoco me está aceptando. A ver, tal vez los espacios. Tiene doble corchete donde 2x y no cierra ese corchete a ningún lado. A ver acá. Seno, creo que ahora sí. Ahí está. Pero tiene que estar más abajo. Ahí la tiene, ¿no? Ahí está. Es esta cosa chiquitita de ahí abajo. Esta la voy a cambiar de color rojito. Ah, bueno, es la canónica, me olvidé. A la función que ha sufrido la variación, quiero poner otro color. Ahí está. Ahí está, chicos, chicas. Fíjense entonces, voy a reducir un tanto la escala. Esa es, ¿no? La función canónica es esta, seno de x, su dominio rango desde -1 hasta +1, pero ¿qué pasa, no? Cuando le estamos a esta función, le hemos multiplicado por 2, la curva, por 1/3, perdón, la curva se reduce a la tercera parte del tamaño de la función original, fíjense, ¿no? Es más pequeñita. Cuando a la curva le hemos multiplicado por 2 al ángulo, 2x, la curva también se reduce en la horizontal, ¿no? Es más ceñida. Y cuando le hemos restado a la función seno de x, le hemos restado 5. ¿Qué pasó con esta curva? Se fue 5 para abajo, ¿no? Ahí tiene, ¿ya? Se fue 5 para abajo y obviamente de menos 5, 1/3 para arriba, 1/3 para abajo. Y eso quiero mostrarles acá, ¿no? En el cálculo que hicimos del nuevo rango. Desde menos 16 tercios hasta menos 14 tercios, ¿verdad? Voy a dibujar esas rectas. Y igual a menos 14 tercios. Ahí está la de arriba. Y y igual a menos 16 tercios, ¿no? 16 tercios. Ahí tienen, ¿no? Esas dos rectas nos marcan el límite del rango, fíjense, ¿no? Ahí está. Desde menos 16 tercios hasta menos 14 tercios, ese es el rango de la curva. Nos marcan justamente dónde se define esta función, ¿ya? Voy a alejar esto un poquito para que tengamos ya el panorama más completo de cómo es que esta curva está sufriendo estas transformaciones. Y lo que estamos haciendo en realidad, más que no estamos aplicando un proceso algebraico, si se dan cuenta, nos estamos orientando por las transformaciones en función a estos valores, ¿no? A, B, C y D, por los cuales una función trigonométrica puede sufrir algunas variaciones en su dominio rango-periodo. En este caso decimos, bueno, de esta función el dominio no cambia, se mantiene desde menos infinito hasta más infinito. Ahí está el dominio, se mantiene, no afecta en nada el dominio. Ya de la función de azul, aquí ponemos dominio. Lo que sí es el rango, ¿no? El rango 2, el rango sufrió su modificación. El rango en este caso de esta curva es desde menos 16 tercios, que ya calculamos eso hace rato, hasta menos 14 tercios. Y bueno, el periodo que también se vio modificado, ¿no? Al multiplicar por 2 al ángulo, el periodo se redució a la mitad, que vamos a decir 3. El periodo de esta función de azul es pi radianes, ¿no? En comparación a la función canónica. La función canónica de rojo es 2pi, pero cuando multiplicamos por 2 al ángulo, la función, fíjense la de azul, la chiquitita, se reduce a la mitad, ¿ya?
Algo muy parecido pasó en el ejemplo que vimos hace rato, fíjense aquí. En este caso pasó al revés, ¿no? Hemos multiplicado por 3 al coseno y la curva se estira al triple en la vertical. Hemos multiplicado por 1/2 al ángulo y la curva se duplica, ¿no? Esta, la de azul, se duplicó en el periodo 4pi. Hemos sumado pi sextos y la curva de azul se desplaza a la izquierda, 30 grados, y hemos sumado 4 a toda la función y la curva de azul, que es la transformada, se desplazó 4 unidades para arriba. Entonces, sea esta transformación, fíjense que rango y periodo sí varía, lo que se mantiene invariante es el dominio. Y para este otro ejemplo que acabamos de hacer, igual el dominio se mantiene invariante, lo que sí ha cambiado es el rango y el periodo. ¿Cómo cambian el rango y el periodo? Pues acá están las implicaciones, ¿no? Lo que hace el valor en A. Si es 1/3, pues la curva se reduce a la tercera parte. Si A vale 3, la curva se triplica. ¿Cómo hace el valor de B? El valor de B sucede algo inverso, es decir, si B vale 2, la curva se reduce a la mitad en la horizontal. Si B vale 1/2, la curva se duplica, ¿no? En la horizontal. Y finalmente el valor en D, lo único que hace es una transformación en la curva, la va a mover para arriba o para abajo, dependiendo del signo, nada más que eso, y lo que va a cambiar es el rango, ¿ya? Y finalmente el valor en C, que en este ejemplo no lo tenemos, lo único que hace el valor en C es mover la curva, por ejemplo acá, ¿no? Es los pi sextos, que es 30 grados. Lo que hace es mover la curva a la derecha o a la izquierda. No afecta al dominio, no afecta al rango, peor al periodo. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder identificar dominio, rango, periodo de estas funciones trigonométricas, orientándonos en este tipo de criterios netamente geométricos.